Vamos a iniciar, digo, para respeto de todos los que estamos empezando en tiempo y que estamos conectados en tiempo. Vamos a empezar de una vez a platicar aquí del tema que traemos de personas morales del régimen simplificado de confianza. ¿Sí? A cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Esto lo queremos hacer como una sesión de trabajo, de interacción, donde vamos a ir exponiendo poco a poco los principales cambios que trae este régimen, que no le aplica a todo el mundo, le aplica a algunas personas morales. Hoy hablamos solamente de personas morales, sociedades, sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, sociedades civiles, SAPIs, todo tipo de sociedades. El día de mañana hablaremos exclusivamente de personas físicas, del régimen simplificado de confianza. Y la verdad, esta reforma fiscal trae una falta de apego a tecnicismos o se está violando muchos principios técnicos que nos han sacado mucho de base. Y ahorita les voy a ir platicando un poco más a detalle de todo esto, pero al final pues es lo que hay y es con lo que tenemos que trabajar. Y ha sido muy complicado este primer mes del año para tratar de aterrizar estos temas. Entonces, mi intención el día de hoy es que ustedes conozcan a través de la explicación y de la participación de todos las principales características fiscales de este régimen que se llama régimen simplificado de confianza, por eso sus abreviaciones de RECICO, exclusivamente para personas morales. Que sepan cómo es el funcionamiento para la determinación del impuesto sobre la renta, no para que ustedes lo determinen, sino que se lleven conceptos que les ayuden o les adviertan cuando van a tomar una decisión en el día a día, si va a haber un impacto del impuesto sobre la renta por esa decisión que están tomando. Quiero que conozcan también las principales diferencias con el régimen general, que todas aquellas personas morales, empresas que van a cambiar a este régimen de RECICO, las diferencias de lo que venía sucediendo antes y cómo va a ser ahora. Que sepan también las causas de salida del régimen. Cada caso es diferente. Cada una de las personas que están aquí encabezan una persona moral diferente, de características fiscales, financieras, de giro de negocio, de modelo de negocio diferente. No podemos hablar de generalidades de que a todo el mundo le va a funcionar o no le va a funcionar el RECICO. Por eso es esta explicación, para que tú vayas aterrizando y vayas llegando a lo mejor a una duda puntual que podamos aterrizar, ya sea al final de esta sesión o posteriormente cuando tú quieras verlo, para decidir cómo manejar o operar algo. Pero esto de las causas de salida del régimen también quiero que te lo lleves, porque a lo mejor tú vas a llegar a una conclusión y decir, sabes que no me conviene estar en este régimen simplificado de confianza. Entonces, quiero evaluar las posibilidades de las salidas del régimen. Y darte también unas opciones para manejar mejor, de manera más eficiente, el ISR en este régimen. Entonces, yo quiero que te lleves esto a través de la explicación que vamos a estar dando. Para eso, quiero ir llevando estos 8 puntos en esta sesión. Aparentan muchos puntos, pero son muy cortos y voy a tratar de ser bien conciso. Quiero que sepas qué es este RECICO persona moral, que sepas quiénes van a tributar en este régimen, que sepas en qué consiste para efectos del impuesto sobre la renta este régimen, que evaluemos los contrastes entre el régimen general y el régimen simplificado de confianza, que sepas
cuál es el impacto que hay en las sociedades civiles, y esto lo reitero en las SCs, porque fue una sorpresa que llegó el fin de semana en las sociedades civiles y es uno de los puntos técnicos que vemos que están completamente no alineados o no cumplen con la técnica legal fiscal, esto del impacto en las sociedades civiles, y también veremos algunas soluciones. Te queremos platicar también cuál es la situación actual que estamos viviendo ahorita en lo que va de enero y lo que se va a empezar a vivir en febrero. Si traes la duda de que si esto va a afectar a IVA o no, te lleves con claridad si hay un impacto en IVA o no. Y al final, unos puntos de reflexión donde también me gustaría ver si hay participación de todos nosotros, ¿no? De todos los presentes. Bien, miren, con esto es con lo que queremos ir cubriendo los objetivos. Entonces, si alguno va teniendo también alguna duda durante la presentación, levante la mano o póngalo por el chat y ya veremos si en ese momento lo contestamos o nos esperamos al salir de la sesión, es decir, al acabar la explicación. ¿Sí? Entonces, sí, entonces vamos a empezar. Ok. ¿Alguien por ahí tenía su micrófono encendido? Les voy a pedir ahorita que lo tengan en mute y si quieren tomar la voz en algo, con toda confianza lo desconectan, ¿no? Digo, lo vuelven a conectar. Bien. Primero, existe un régimen simplificado de confianza para personas morales y para personas físicas. Hoy estamos hablando nada más de personas morales. Personas morales son las sociedades. Sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades civiles, SAPIs, que son sociedades promotoras de inversión, son de las más comunes. Para las personas morales que cumplan con los requisitos que vamos a ver más adelante, este régimen es obligatorio, en contraste con las personas físicas donde sí es opcional. Las personas morales es obligatorio. ¿Qué tipo de empresas son las que tienen que estar aquí? Ahorita voy a hablar de esas características de empresas que tienen que estar aquí. Pero si tu empresa cumple con estas características, forzosamente tenemos que estar en este régimen. Es un régimen para que empiecen a ver el tipo de fallas técnicas que hay. Es un régimen que abrieron un capítulo especial en la ley del ISR en un título que se dedica nada más a estímulos fiscales. Entonces, para ojos del gobierno, están viendo este régimen como un régimen de estímulo fiscal. Entonces, abrieron un régimen exclusivo para esto. Tienen que estar en el reciclo de personas morales las empresas que tengan ingresos menores a 35 millones de pesos anuales en el ejercicio anterior. Entonces, si tu empresa facturó en el 2021 menos de 35 millones de pesos, ya es una empresa que probablemente tenga que estar en reciclo. Hay otras características que ahorita las voy a hablar en la siguiente slide. Pero lo que pretende el reciclo es simplificar, a ojos de ellos, el tema fiscal. Y que entonces factures, digo, que tributes para el impuesto sobre la renta conforme a tu flujo de efectivo. Es decir, va a ser ingreso cuando cobras y se va a considerar un gasto cuando pagas. En contraste con lo que veníamos operando la mayoría de las empresas, que era ingreso cuando facturas
y gasto cuando tienes la factura de tu proveedor. A ese efecto que manejábamos anteriormente, que era al momento de recibir la factura, se le conocía como devengado o de crédito. Entonces, lo que dice el SAT es, para las empresas que facturan menos de 35 millones de pesos al año, eso es muy complicado. Mejor se van al régimen de flujo de efectivo. Es ingreso cuando cobras y es gasto cuando pagas. Por esta característica es por lo que lo llaman simplificado, porque va a ser en flujo de efectivo. Entonces, está enfocado a personas morales de menos de 35 millones de pesos del año anterior. Pero ¿quiénes tienen que tributar en este régimen? Tributan las empresas que tienen, además de los 35 millones de pesos, menos de los 35 millones de pesos de ingresos, tributan si sus socios o accionistas son exclusivamente personas físicas. Entonces, si tu empresa, punto número 1, factura menos de 35 millones de pesos, es posible que esté en reciclo. Ya cumpliste con la primera característica. Si tus accionistas son solamente personas físicas, ya cumpliste con la segunda característica. Entonces significa que si tus accionistas hay una persona moral, ya no puedes estar ahí en reciclo. Correcto. ¿Sí? Nada más tienen que ser personas físicas. Entonces no pueden tributar si tienes socios o accionistas, personas físicas, que también son socios o accionistas de otras personas morales, de otras empresas, donde tengan el control de la sociedad, es decir, donde tengan el control de la administración o cuando sean partes relacionadas. ¿Qué significa control? Pues significa que tú tengas el poder para decidir el momento de los ingresos, de repartir ingresos, utilidades o dividendos. Normalmente esto se ve con los poderes notariales. Si tú tienes un poder de administración o de dominio, ok, me ponen ahí un mensaje de que me escucho muy cortado. Voy a volver a empezar con esta filmina. Gracias Arturo. Decíamos que quienes tienen que estar en este régimen simplificado de confianza de personas morales son, la primera característica es que tengas menos de 35 millones de pesos de ingresos. La segunda es que tus socios o accionistas sean personas físicas. Y la tercera es que esas personas físicas o accionistas no sean socios o accionistas de ninguna otra empresa donde tengan control. ¿Qué significa control? Que tengan poderes. Entonces, si dentro de mis accionistas yo ya tengo una persona moral, aunque tenga 35 millones de pesos de ingresos, y aunque seamos más personas físicas como accionistas, con que haya una persona moral, ya no puede ser reciclo. O si yo soy socio de una persona moral y aparte soy socio de otra empresa donde tengo también el control, entonces de esa empresa tampoco va a poder ser reciclo. O si mi empresa, aunque yo sea persona física, tengo mis acciones en un fideicomiso, o las personas morales que son no contribuyentes. Por ejemplo, no pueden ser reciclo una asociación civil, AC, o una institución de beneficencia pública, IBP. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes tienen que estar forzosamente en reciclo? Recuerden que es obligatorio. Las personas morales que tienen menos de 35 millones de pesos de ingresos en el año anterior y que están constituidas por personas físicas exclusivamente y que esas personas físicas solamente están como accionistas de esa propia empresa.
Si hay un accionista que también es accionista de otra empresa y él tiene poderes en esa empresa, entonces ya no puede ser reciclo tu empresa, ¿sí? Esas son las características del reciclo. Ahora, ¿en qué consiste, para efectos del impuesto sobre la renta, este régimen de confianza para personas morales? ¿En qué consiste para efectos de impuestos sobre la renta? Consiste en que, primero, aclaremos que el impuesto sobre la renta es un impuesto de periodo anual. De enero a diciembre es el impuesto sobre la renta. Y lo que vamos haciendo mes con mes en los pagos provisionales son anticipos a ese impuesto anual. ¿Por qué explico esto? Porque hay un impacto importante para el impuesto sobre la renta del reciclo. La manera en que se va a calcular el pago provisional es los ingresos que has cobrado desde el 1 de enero hasta el mes en que estás haciendo tu declaración mensual. Si es de enero, pues son solamente los de enero. Si es la declaración de febrero, pues son los de enero más los de febrero. Si es la de marzo, pues son las de enero, febrero y marzo, o sea, acumulados. Lo que cobraste en ese periodo menos los gastos pagados en el mismo periodo de tiempo. Dentro de gastos pagados hay algunos gastos que se van a incluir, como ya se venían incluyendo anteriormente, como son las depreciaciones y amortizaciones de algunos activos. Los ingresos menos gastos pagados. Esto te genera tu utilidad fiscal. Si tienes un reparto de utilidades que ya pagaste en el año, lo puedes deducir. Si la empresa trae pérdidas fiscales, también de años anteriores lo puedes deducir. Genera eso la base del impuesto y entonces esto se multiplica por la tasa del 30%. Esto se va a tener que hacer cada mes. Anteriormente, todos ustedes estaban familiarizados con el tema de el coeficiente de utilidad. Era el coeficiente de utilidad, pues era el porcentaje de utilidad del año anterior. En este esquema del reciclo no entra ya ese coeficiente de utilidad, sino que cada mes voy a estar haciendo un corte del saldo, para hacerlo simple, del saldo bancario, aunque hay algunos conceptos virtuales por ahí, pero del saldo bancario, ingresos cobrados menos gastos pagados, a fin de mes, la diferencia por el 30%. Entonces, ¿qué implica esto? Pues implica a que realmente cada mes vamos haciendo cortes como si fueran de la declaración anual. Anteriormente, como entraba un factor del coeficiente de utilidad y mes con mes no veíamos los gastos para fines del impuesto sobre la renta, en la declaración anual, pues por eso había saldos a favor o saldos a pagar. Pero ahora, en este régimen, pues realmente cada mes vas llevando el control de lo que debe ser como si fuera tu cierre de año. Entonces, en el mes de diciembre, cuando presentas el pago provisional de diciembre, pues es muy difícil que vaya a haber algún impacto en la declaración anual de estas empresas, una diferencia me refiero, porque vas cortando todos los ingresos cobrados hasta el año, menos todos los gastos pagados del año con todas sus deducciones. Como no hay efectos de acumulación, como no hay efectos de acumulación en estas empresas porque se estuvieran acumulando al momento de emitir el CFDI o de recibir la factura electrónica de los proveedores, que ese es el régimen de crédito o de becado, no va a haber un impacto tampoco de ajuste inflacionario, como lo tienen actualmente todas las empresas. Entonces, eso es un impacto de la simplificación de este régimen.
Ya no vas a calcular régimen, ajuste inflacionario y ya no vas a traer el impacto de lo devengado o del crédito para efectos fiscales. Pero va a requerir también un manejo muy delicado del flujo de efectivo para no comprometer la operación. Imaginemos una empresa que maneja proyectos de ingeniería y que recibe un anticipo para empezar un proyecto y ese anticipo le ayuda a financiarse 2 meses de operación antes de poder emitir la segunda factura. Si recibe el anticipo el día 30 del mes, pues ese dinero no lo va a poder sacar porque sabe que lo ocupa para su operación, para poder pagar los sueldos de las operaciones de su gente del mes 1 y del mes 2. Pero para fines fiscales eso no cuenta en este régimen y recibiste ese anticipo y ese anticipo va a causar el 30%. En el régimen anterior, que ahorita lo vamos a contrastar, eso no pasaba porque tú ya sabías qué porcentaje del dinero que recibías o de lo que facturabas se iba a ir en impuestos sobre la renta cada mes y te daba oportunidad de administrar tu flujo de efectivo. Este es el riesgo más fuerte que yo veo en el régimen simplificado de confianza. No a todas las empresas les impacta igual porque tienen giros diferentes. Pero si tu empresa es de recibir anticipos para proyectos largos, nos puede complicar esto si no hacemos algo. Quiero que también traigas muy claro que se sale del régimen en el ejercicio siguiente de cuando suceda cualquiera de estas situaciones. Cuando se excede el límite de ingresos, que es de 35 millones. Cuando se agrega un accionista persona moral a la sociedad. O cuando el accionista tiene control en otras sociedades o de otras sociedades. ¿Sí? Cuando suceda cualquiera de estas 3 situaciones, esa persona moral ya no es sujeta a estar en reciclo. Por lo tanto, tiene que el ejercicio siguiente, a como están las reglas ahorita, es este ejercicio acabas en reciclo y el ejercicio siguiente, entonces ya te cambias al régimen general. Ahorita contesto una pregunta que está por ahí. Contrastando lo que muchos de ustedes ya venían operando mes con mes en el régimen general con respecto a cómo va a operar ahora el reciclo, quisimos preparar esta tabla. Nada más antes de esto quiero aclarar. El régimen general que operábamos anteriormente era un poco diferente para las sociedades civiles con respecto de las otras sociedades. Las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, las APIs, el régimen general era por base de vengada. Es decir, cuando se emitía la factura era ingreso. Cuando se recibía la factura del proveedor era gasto. En las sociedades civiles no todo era el momento del flujo de efectivo. Cuando cobraba era ingreso. Cuando gastaba era pago. Entonces las sociedades civiles están un poco más acostumbradas al término de flujo de efectivo que estamos hablando aquí. Entonces, la primera diferencia contrastante era en el momento de acumulación del ingreso. El régimen general de todas las sociedades anónimas de responsabilidad limitada o sociedades SAPIs, que son de las más comunes, la acumulación era el momento de emitir la factura electrónica o CFDI, en contraste con la sociedad civil, que era el momento del cobro. Si estas sociedades ahora pasan al reciclo, el momento de acumulación es el cobro, al cobro. Cualquier empresa que esté en reciclo es al cobro. El momento de deducción, que es el otro variable que estamos contrastando,
En el régimen general, cuando recibías el CFDI de tu proveedor era un gasto, excepto en los proveedores personas físicas. Si tú como empresa tenías un proveedor persona física, cuando le pagabas a la persona física, era deducible. Y en las sociedades civiles, el momento de deducción era el momento del pago. Similar ahorita en el reciclo. Las deducciones son al pago. Y adicionalmente, todas las personas morales tienen, si tienen activos en su inventario o en su balance, esos activos se deprecian a lo largo del tiempo, ¿verdad? Esos activos, en la depreciación, también es el momento de la deducción en el reciclo. Es decir, si tú compras un auto ahorita como reciclo y lo compras al contado, no es deducible conforme lo pagas. Va a seguir siendo deducible en 4 años, independientemente de cómo lo pagues. Eso me refiero con depreciaciones de activos. Todos los demás gastos que realices sí son deducibles conforme los pagues. Los pagos provisionales, los que hacemos mes con mes para ISR, en el régimen general eran los ingresos que facturaste, se multiplicaban por tu coeficiente de utilidad del año anterior, por el 30% del ISR. Así se determinaba. Entonces tú ya sabías que el 30% del coeficiente del año anterior era el monto de tu pago provisional. Por cada peso que facturaras o por cada 100,000 pesos que facturaras, por cada 1,000,000 de pesos que facturaras, tú ya sabías, mi coeficiente de utilidad por el 30% es lo que tengo que pagar de ISR, independientemente de los gastos que tuve, independientemente de los pagos que realicé. Así operaba el régimen general. Pero ahora en el reciclo, las personas morales que estén en reciclo van a funcionar así. Se los estoy simplificando en la fórmula. No es así tan simple, pero es para que el concepto lo comprendamos todos. Los ingresos cobrados menos los pagos realizados te va a dar la base y esa base se va a multiplicar por el 30% de ISR. Entonces, fíjense en el contraste. Cuando yo ya tenía algo perfectamente planeado de ISR a pagar cada mes, ahora voy a estar sujeto a ver cómo está mi flujo de efectivo para ver cuánto pago de ISR en el mes con mes. Por eso es muy importante tener un control financiero en mi empresa. Saber qué voy a pagar en los próximos 2-3 meses, 2-3 semanas, perdón, al menos, para saber cómo me va a impactar el flujo de efectivo. Porque si llega el día último del mes y yo puedo adelantar pagos a proveedores sin que me afecte realmente mi flujo de efectivo, pues me va a convenir sacar el dinero antes de que concluya el mes para pagar menos impuestos. Pero no todos los casos son iguales, ¿eh? Nada más les estoy diciendo algunas ideas que hay que ir aterrizando en cada caso de ustedes. Otra diferencia es con las declaraciones mensuales. Las declaraciones mensuales actualmente vienen en el SAT parcialmente prellenadas. Te aparecen los ingresos según tus FDIs. No siempre viene el coeficiente de utilidad que declaraste el año pasado, por eso digo que vienen parcialmente prellenadas en el régimen general hasta el año pasado. Pero ahora el reciclo dice en las reglas que va a venir la información prellenada. ¿Cómo va a venir prellenada? Con la información de los CFDIs, de lo que indica que cobraste y lo que indica que pagaste. Y esto es bien delicado, porque lo que se nota ahorita en la operación todavía es que hay muchos errores en las emisiones de CFDI. Yo debo ser muy cauteloso en mi emisión de facturas
con el método de pago para indicar si está cobrado o no. Y debo ser muy exigente con mis proveedores en el método de pago o en el complemento de pago, cuando yo les realizo el pago, pues para que entonces venga prellenada de una manera más correcta esta declaración. Aunque, les soy honesto, yo no sé el SAT de dónde va a sacar la información de las depreciaciones de los activos, porque esas no están en los FDIs. Como todavía no liberan la plataforma, no sabemos cómo va a venir esa información. Pero ahorita lo que está en reglas es que dicen, va a venir prellenado. Y si tú quieres modificar lo que hay ahí, tienes que corregir los FDIs del mes pasado, hacer cancelaciones o remisiones. Entonces, eso trae complejidades operativas muy fuertes, que hace que este régimen se desvirtúe por completo. Otra diferencia son en las deducciones. En el régimen general de las empresas que hacen productos y que comercializan productos, lo que era deducible en el régimen general era el costo de ventas o costo de lo vendido. Es decir, lo que se queda en inventarios no se deduce. En el reciclo, lo que va a ser deducible son las compras pagadas. Entonces, una empresa comercial pues pudiera traer una estrategia de que los saldos que le estén quedando mes con mes esté realizando compras a proveedores para ir creciendo o fortaleciéndose en inventario, si así lo desea y si así es su giro, para ir a lo mejor postergando impuestos sobre la renta. Entonces, este es un contraste también importante en el régimen. Y este, que es uno de los más delicados, que hasta ahorita no hay una aclaración, las empresas del régimen general cuando nacían, cuando se constituían, no tenían la obligación de hacer pagos provisionales en su primer ejercicio. Y la razón era porque como los pagos provisionales se determinan por el coeficiente de utilidad del año anterior, como no hay año anterior, pues no hay coeficiente de utilidad y por lo tanto no había pagos mensuales. Y eso ayudaba a que la empresa a lo mejor en los primeros meses pues se fortaleciera en sus finanzas y no estar haciendo pagos de ISR desde el primer mes. Pero en contraste con el reciclo sí habrá desde el primer mes, porque la manera en que se paga es, el pago provisional es lo cobrado menos lo pagado. Oye, pues es común que a lo mejor cuando iniciamos un negocio gastemos más de lo que ingresamos. Bueno, en esos casos no habría pago provisional, pero la posibilidad está cuando antes no la había. Otro punto de contraste importante es que esto sí es algo muy favorable, es la deducción de inversiones o de activos fijos. En el régimen general había unos porcentajes autorizados de ley, que esos porcentajes pues los convertías en años. Por ejemplo, un equipo de cómputo que era el 30% anual, pues significaba que te duraba 3 años, 3 meses, un equipo de cómputo. En el reciclo se autorizan para las personas morales que estén en este régimen, se autorizan porcentajes mayores. Y aquí hay una tabla de algunos ejemplos, no son todos los que vienen en la ley, pero algunos ejemplos. Por ejemplo, una construcción que compre un reciclo, un edificio, una casa, un local que compre un reciclo, antes deducía el 5% anual, ahora el 13% anual. Es decir, si antes tardaba 20 años en deducirlo fiscalmente, pues ahora va a durar 7 años aproximadamente. Y así están los cambios, por ejemplo, en equipo de oficina. Antes el equipo de oficina, en el régimen general, era de 10 años y ahora es de 25%, que se convierte en 4 años. Dados, troqueles, moldes, matrices.
Antes era un 35%, pues ahora es un 50%. La maquinaria de equipo antes era un 10% y ahora es un 20%. Esto es válido siempre y cuando las inversiones del régimen, las compras de inversiones, no pasen los 3 millones de pesos anuales. Si pasan los 3 millones, se tienen que aplicar los porcentajes autorizados. Entonces, yo considero esto es bueno, la parte del reciclo es bueno, y es algo que nos puede ayudar a cuidar el flujo de efectivo. Les quiero presentar un caso para contrastar nada más de manera numérica todo lo que les he platicado ahorita de cómo funciona. Por ejemplo, una empresa del régimen general que tiene ingresos de 300,000 pesos, su pago provisional se determina por el coeficiente de utilidad, que en este caso estoy poniendo un 4.50%. Esta multiplicación del coeficiente por los ingresos nos da una base de 13,500 pesos, que si la tasa es del 30%, pues significa que va a hacer un pago provisional de 4,050 pesos en este caso. Pero si está como reciclo, ya no entra el coeficiente de utilidad. Entonces se tiene que sustituir por los gastos pagados hasta ese mes, más las depreciaciones o amortizaciones, en este caso menos porque lo estoy referenciando de los ingresos. Depreciaciones y amortizaciones, por ejemplo, equipos de cómputo, maquinarias, construcciones, depreciaciones de activos intangibles. Esto es no desembolsable, pero entonces también reduce la base. Entonces da una base de 65,000 con un ISR provisional de, por lo tanto, 19,500. ¿Qué contrasto aquí? Contrasto que en este caso tú ya sabías el porcentaje de pago provisional que ibas a hacer porque este número ya era predeterminado y el 30% también. Entonces tú ya sabías aproximadamente cuándo iba a ser tu ISR para efectos de tu presupuesto. Y en el reciclo no lo vas a saber porque todo va a ser un corte al fin de mes. Lo cobrado menos lo pagado. Lo que puede ayudar mucho es el monto de amortizaciones o depreciaciones que tengas en tu empresa, porque este monto, como es no desembolsable, ya tienes un gasto virtual fijo que te permite entonces, pues que se quede de flujo, que se quede de saldo, Yo no tengo que sacar 35,000 pesos para deducir 35,000 pesos en este gasto, ¿eh? Entonces, en el reciclo son muy importantes estas depreciaciones y amortizaciones. Y voy a estar entonces sujeto cada mes a ver cuánto cobré y cuánto puedo aplicar de gastos sin que realmente me afecte mi operación. Yo lo que veo de riesgo en esto es que si muchas empresas no tienen un esquema definido de cómo manejar sus gastos pagados o tener una base de amortización de activos confiable o suficiente, lo que va a provocar en las empresas es que empiecen a querer sacar el dinero cada mes para efecto de no tener base o tener una base más pequeña. Y lo que eso va a provocar es que vaya problemas de flujo financiero en las empresas o se van a quedar chiquitas las empresas porque nunca van a tener dinero en sus arcas, porque no van a querer pagar el impuesto sobre la renta. Entonces es muy importante que estas empresas que vayan a estar en reciclo establezcan algo para sacar dinero a sus socios de una manera que sea deducible, adelantar pagos a proveedores teniendo una proyección de su flujo de efectivo requerido, o tener una amortización de activos fuerte, de activos tangibles e intangibles, que nos ayude a estar disminuyendo la base cada mes. Entonces, hasta aquí voy a hacer un break para que haya preguntas antes de continuar con los siguientes puntos, que es
el impacto en las sociedades civiles. Hasta aquí de lo que he platicado, ¿tienen alguna duda? Creo que por aquí había una pregunta en el chat. ¿Pueden tributar socios que invierten en acciones de empresas que cotizan en bolsa? Sí, es así. Sí pueden estar, Hugo, si tú eres socio de una empresa que cotiza en bolsa, como no tienes el control efectivo, no tienes el control de esa empresa que cotiza en bolsa, sí puedes estar en reciclo, ¿sí? ¿Cuándo no puedes estar en reciclo? Cuando eres accionista o socio de dos empresas donde tú tienes el poder. Donde tú tienes el poder, un poder para actos de administración o de dominio, que son los que veo que tienen poder para tener decisiones de ingresos o de distribución de utilidades, ¿no? Que es lo que marca la ley. Bien. Si va habiendo más preguntas, me las ponen aquí en el chat y si no al final con el micrófono abierto, bienvenidos. Estamos en confianza y se trata de que los puntos de vista de empresarios que están aquí presentes pues también nos ayuden a los demás a entender todo lo que está pasando. El reciclo y su impacto en las sociedades civiles. Primero, las sociedades civiles, que son las SCs, tienen las características de ser unión de profesionales, ser la unión de profesionistas para prestar un servicio, generar ingresos, compartir gastos y luego distribuirse una utilidad. Las sociedades civiles no pretenden per se generar utilidades adentro de la empresa, sino lo que buscan es retribuir a todos los que están involucrados. O sea, sí persiguen un fin económico, pero no de generación de utilidades, como son las sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, que son las que buscan generar utilidades para tener dividendos o para estar creciendo en nuevas inversiones. Las sociedades civiles, su característica original es que los socios retiran cada mes remanentes como retribución hacia ellos, generando una retención de ISR por ese retiro. Esa es la naturaleza de las leyes civiles o de la ley civil, de la sociedad civil, de las características por las cuales fueron hechas las sociedades civiles en el Código Civil. Estos remanentes, cuando los retiran los socios, para efectos fiscales, exclusivamente para efectos fiscales, se calcula el impuesto como un asimilado a salario, por eso se le llaman asimilables, ISR asimilables. Cuando las sociedades civiles operan en un régimen general, como el que teníamos hasta el año 2021, esos remanentes son expresamente un gasto deducible en el ejercicio. Es algo que está autorizado. Cuando sale la reforma de la ley del reciclo, se observa que hay una omisión al hablar de las sociedades civiles, o más bien al hablar del reciclo, porque no incluye a los retiros de sociedades civiles como gasto. Pero yendo a la naturaleza de la sociedad civil en el Código Civil, lo que todo el mundo fiscal esperaba era, pues estaba la naturaleza implícita, tiene que nada más aclararlo en las reglas, aclararlo en las reglas. Si ya no lo pusieron en la ley porque se les pasó, pues nada más lo aclaran en las reglas y listo, porque así funciona en el régimen general. Pero ni siquiera en unas reglas, este fin de semana, el SAT publica un documento de preguntas y respuestas y ahí dicen que los remanentes de socios no son deducibles en las sociedades civiles. Las preguntas y respuestas del SAT no son una base legal
para ver cómo se determinan los impuestos. Pero son una guía. Y es la guía que está tomando el SAT para hacer sus plataformas de impuestos. Entonces, pues, yendo contra todo lo lógico de la lógica jurídica, sacan esta respuesta. Y dicen, los remanentes de socios no son deducibles. Pues, ¿cómo impacta esto si le hacemos caso a la letra de lo que está ahorita? En el régimen general, vamos a pensar en una declaración anual de las sociedades civiles. Si tenemos 350,000 pesos de ingresos cobrados, menos 200,000 pesos de gastos pagados y unas depreciaciones y amortizaciones de sus activos de 35,000 pesos y remanentes de socios de 40,000, la utilidad fiscal de esta sociedad civil es de 75,000, por lo que habría un impacto de impuestos sobre la renta de 22,500. Lo estoy haciendo un ejemplo hipotético, nada más numérico para ver el impacto, porque las sociedades civiles lo que buscamos es que realmente no tengan una utilidad y que todo se lo lleven los socios, porque esa es la naturaleza jurídica. Pero nada más para contrastar en un ejemplo numérico, esta misma situación, a cómo está el reciclo, según la ley y las preguntas y respuestas, según la ley fiscal y las preguntas y respuestas, nos llevaría a que todo podemos deducir menos los remanentes de socios. Entonces hace que la empresa tenga más utilidad y pague más impuesto, cuando incluso por este remanente de socios, los socios ya pagaron impuesto también al retirarlo. Entonces hay un doble impuesto. No sé si me voy explicando en lo ilógico de esto, pero es así como están las leyes, la ley. Entonces, ante esto tendríamos que ver en las sociedades civiles qué hacer para aquellas sociedades civiles que van a estar en el régimen de confianza. Primero la primera solución es los retiros que antes hacíamos de socios como remanentes, vamos a hacerlos ahora como honorarios, emitiendo un CFDI y haciendo un contrato con la sociedad. De manera que los honorarios se conviertan en gastos pagados, en gastos deducibles con un CFDI que lo ampare y con un contrato que lo ampare. Y con eso pues, podemos llegar en este caso al mismo número de utilidad fiscal de 75,000. Los 40,000, en lugar de ser remanentes, pues vamos a manejar honorarios. Esa es una solución. La otra solución es, vamos a evaluar cómo salir del reciclo, cómo, pues a lo mejor incorporando un socio que tenga poder, pero eso tiene implicaciones también legales, tiene que ser alguien de mucha confianza, o evaluar si, oye, ya no quiero operar como sociedad civil, me voy a operar como persona física. No todas las sociedades civiles lo pueden hacer, unas ya están posicionadas con sus clientes como sociedades civiles, ya tienen contratos hechos como sociedades civiles. Estoy dando soluciones posibles en general, cada caso es diferente. Igual tenemos sociedades civiles que tienen pérdidas fiscales. Entonces, el tener remanente de socios, pues no les va a impactar porque incluso a lo mejor su pérdida fiscal ya está por hacerse vieja. Mejor aprovechan para amortizar la pérdida fiscal y siguen trabajando así, esperando que este año corrijan las autoridades y el otro año esto ya se corrija. Porque a todas luces es algo completamente ilógico desde el punto de vista jurídico. Pero bueno, así es como está. Entonces, concluyendo con sociedades civiles, las remanentes a socios no son deducibles para ISR. Solución es los socios retiren como honorarios y lo convierten en gasto, o evaluar cómo salir del reciclo tratando de ya no cumplir con las características para hacer reciclo. Sí, los empleados sí son gasto. Me hacían la pregunta aquí en el chat de que si las nóminas de empleados son gastos, son deducibles.
si las nóminas de empleados siguen siendo deducibles. El único punto son los remanentes de socios, ¿sí? El que está ahorita en duda. Bien. Hasta aquí algo de la exposición de lo que es el reciclo de personas morales. Pero a ver, ¿cuál es la situación real ahorita del reciclo? En lo que estamos viviendo ahorita en el mes de enero y lo que esperamos vivir en febrero. Vemos que para convertirte en reciclo, el SAT puso en sus reglas que ellos el 6 de enero iban a hacer la actualización automática si veían en sus bases de datos las características para que las personas morales se convirtieran en reciclo. ¿Qué significa? Pues que entonces ellos iban a ver la facturación o los ingresos acumulables de las empresas, del contribuyente. Si era menor a 35 millones de pesos, pues ya cumplía la primera característica. Si eran accionistas solamente personas físicas, ya cumplía la característica. Y si esas accionistas no tenían acciones en otras sociedades, ya cumplía la característica. Y ese es el tema mayor. No todas las sociedades han declarado al SAT o han informado al SAT quiénes son sus socios accionistas. El SAT se supone que tiene las actas constitutivas de todas las sociedades, pero no necesariamente tienen en su base de datos, en un campo, quiénes son los accionistas. El año pasado existió la obligación, en el año 2020, perdón, existió la obligación de presentar una declaración de accionistas al SAT. No todas las empresas lo hicieron. Amenazaban con multas, amenazaban con cancelación de sellos. No todas las empresas lo hicieron o lo han hecho. Entonces, la base de datos del SAT no está tan actualizada. Entonces, al 6 de enero tenemos muchos casos que nosotros hemos detectado que sí deben estar en reciclo, porque es obligación, pero su cédula fiscal todavía no está en reciclo. Entonces, el SAT puso otra regla y dijo, las que no se actualizaron el 6 de enero, tienen hasta el 31 de enero para presentar el aviso. Y si no se presenta al 31 de enero, el SAT actualizará posteriormente. Pero igual, la pregunta es ¿cómo si no tienen toda la información? Entonces, nosotros creemos que en este año va a haber muchas dudas en la implementación de los que debieron estar operando como reciclo con los que no debieron estar operando como reciclo. Al final, la base fiscal es diferente. Si tu empresa antes acumulaba ingresos por facturación y ahora por flujo de efectivo, pues sí puede haber un impacto diferente en el impuesto sobre la renta. Si en tu empresa ya venía acumulando por flujo de efectivo, como eran las sociedades civiles, pues no va a haber tanto impacto más que con los remanentes de socios, que si lo solucionas con las personas físicas emitiendo recibos de honorarios, va a ser exactamente lo mismo. Entonces ahí hay un galimatías de lo que va a tener que resolverse en los próximos meses, porque la base de datos del SAT no está del todo confiable. Las cédulas de identificación fiscal no están tampoco actualizadas. Las que hemos sacado de nuestros clientes, no todas la tienen actualizada con el régimen ya. La aplicación para pago provisional de enero, o sea, esas empresas que deben estar en reciclo y que se debieron hacer el cambio ahorita durante enero, van a hacer su primer pago provisional en febrero. En febrero se debe liberar una aplicación para generar esa declaración diferente a las que veníamos utilizándose, pero aún no se liberan. Se han liberado algunos demos, pero no los definitivos. Y es más, los demos creo que son de personas físicas, de personas morales todavía no las he visto. Se espera que la información en esa declaración sea prellenada con los FDIs, pero si no se están emitiendo de manera correcta los FDIs con el método de pago correcto y los complementos de pago tampoco, porque
de manera generalizada vemos eso con muchos proveedores. ¿De dónde va a sacar la información el SAT para el prellenado? ¿O qué grado de apego o confianza vamos a tener con ese prellenado? Entonces, lo que tendríamos que estar haciendo nosotros si vamos a estar en reciclo es, puede ser en reciclo o no, pero más importante porque vamos a estar en reciclo es cerciorarnos de emitir correctamente los FDIs y los complementos de pago, haciendo un correcto uso del método de pago. Recordemos que el método PUE es pago en una exhibición, es contado. Es como en el mes de emisión lo cobré. Y PPD significa no lo he cobrado o lo he cobrado parcialmente. Estos métodos son los que van a decidir si van a ser ingresos acumulables o gastos acumulables en el caso de CFDIs de proveedores. La emisión correcta del CFDI exigirle a los proveedores y el complemento de pago. La realidad también es que en las empresas hay muchas personas que emiten CFDIs sin conocer el impacto de esto y no están cuidando estos detalles. Entonces están distorsionando la realidad y lo vamos a ver impactado en las declaraciones de pagos provisionales. Pero bueno, no lo hemos vivido. Tendremos que vivirlo hasta febrero respecto a enero para saber qué está pasando, qué va a pasar o cómo vamos a poder corregir. En la reforma fiscal pusieron también esta regla de que los complementos de pago, que son cuando emitimos una factura que no hemos recibido el pago, el día en que recibimos el pago debemos nosotros emitir un complemento de pago asociándolo con la factura original. Eso se llama complementos de pago. Teníamos un plazo de 10 días naturales al siguiente mes para hacerlo. Ahora lo están reduciendo a 5 días. ¿Por qué lo reducen a 5 días? Pues porque yo creo que van a querer hacer corte para precargar toda la información de los FDIs y de los complementos de pago a la plataforma para que aparezca el prellenado de las declaraciones. Quizás tú lo tengas muy controlado esto en tu empresa, porque tú eres nada más responsable de la emisión de tus FDI y del complemento de pago de cuando cobras. Pero entre más proveedores tengas, controlar cómo te emiten la factura y cómo te emiten el complemento de pago se empieza a hacer más complejo. Y si eso lo llevas a nivel nacional con todos los contribuyentes, pues se va a hacer un desgarriate. Entonces, yo todavía dudo de cómo se vaya a ver reflejado esto, que en un sentido técnico, teórico suena muy bien, pero en un sentido práctico, y a mí que me toca ver con muchas empresas, la calidad en la que se emiten los FDIs de ellos y de los proveedores, veo bien complicado que esto se vaya a dar como quiere el SAT. Pero bueno, son de las incertidumbres que traemos ahorita en esta situación actual, en esta transición que estamos pasando. Punto número 7 de la agenda. ¿El reciclo de persona moral afecta al IVA? No. El IVA va a seguir funcionando como venía funcionando para aquellas personas morales que sí son sujetas de IVA. No hay diferencia, ni en régimen general, ni como veníamos antes. No, todo sigue igual en IVA, que es lo que cobras de IVA menos lo que pagas de IVA. La diferencia es tu resultado de IVA, ya sea a cargo o a favor. En IVA no hay cambios. Y esto lo quiero aclarar porque también de repente circulan videitos que se hacen virales y traen mucho chisme fiscal y no necesariamente es cierto, pero impacta en la manera en que lo comunican y empieza a generar pues más distorsión. Bien, entonces reflexiones para ya dar apertura a las preguntas y respuestas que me gustaría que interviniéramos todos. ¿El reciclo es bueno o es malo? Pues ni es bueno ni es malo. No es una camisa que a todos les quede, pero como nos lo están haciendo obligatorio, eso es lo delicado. Si yo estoy en una posición donde es obligatorio, entonces tengo que ver cómo me impacta menos, cómo me perjudica menos, según mi giro.
Aquí yo sé que hay casos de sociedades civiles, por ejemplo, que tienen pérdidas fiscales. Entonces no habría un impacto para ellos en el reciclo. Podemos seguir manejándolo igual. Hay sociedades civiles que sí sacan su remanente mes con mes. Ahí sí habrá impacto. Pues bueno, pudiéramos hacer el que ahora factures honorarios y no generar sociedad y seguir en el reciclo sin mayores cambios, ¿verdad? ¿Sí? O habrá algunos que digan, ¿sabes qué? Yo apenas estoy empezando con mi sociedad civil, mejor voy a ser persona física. Puedo todavía pagar toda mi sociedad civil y ser persona física. Y ver si me puedo meter al reciclo de persona física. Hay casos que tenemos aquí de personas morales, de sociedades, que reciben anticipos. Y esos anticipos cubren varios meses de operación. Entonces, en esas sociedades anónimas, o sociedades de responsabilidad limitada, tenemos que meter algo para que no nos impacte tanto como una amortización de un activo. Entonces, cada caso es diferente. Todo depende del modelo de negocio, del giro, de la historia de pérdidas fiscales, del control que tengas sobre tu proyección financiera. También eso impacta. El que tú tengas visibilidad de tus gastos a 2, 3 semanas para tomar decisiones el último día del mes, si pagas a proveedores o no pagas a proveedores. Por eso requiere este régimen un mayor control del flujo de efectivo, planeación de ingresos y gastos. Ya no podemos darnos el lujo de a ver si tengo dinero, a ver conforme me vayan saliendo los gastos, ¿no? Hay que ver ya 2 o 3 semanas de anticipación, pagos a proveedores, pagos de nóminas, cuánto dinero requiero para estar tomando decisión el último día del mes de cuánto gastas. Aprovechar en la medida de lo posible las amortizaciones de activos intangibles de propiedad intelectual en tu empresa, porque te ayudan a generar un ahorro interno. Como veíamos en el ejemplo, pues yo puedo estar a lo mejor teniendo reconocidos ahí una marca, un derecho de autor que yo desarrollé, un sistema que yo desarrollé, unos contratos de exclusividad, unas concesiones. Pues a lo mejor eso me permite a mí generar un valor amortizable en el tiempo y ya tener un gasto fijo sin que tenga que desembolsar, que aunado a mi planeación financiera de ingresos y gastos, pues ya me ayuda a ir generando un ahorro interno. Si tengo que evaluar la salida del régimen con todas las implicaciones, pues hay que hacerlo en caso de que así sea. Oye, ¿cómo puedo salir del régimen? Metiendo una persona moral como socio o accionista. ¿Pero qué persona moral? Bueno, esa es una de las implicaciones. Metiendo a otra persona física como socio y accionista que ya sea accionista en otras empresas y darle poder. Pues tiene que ser de mucha confianza a esa persona porque le vas a dar un poder. ¿Sí? Entonces tienes que ver todas las implicaciones, incluso las comerciales. Ya estoy posicionado con mi empresa. Ya tengo contratos y órdenes de compra fincadas. No me van a permitir cambiarme a persona física. Pues entonces tengo que seguir como sociedad civil. Oye, no, yo puedo evaluar ahorita irme a persona física. Si no traigo un historial bueno en persona moral que me ayude, pues puedo evaluar irme a persona física. Tengo que tener mucha atención interna en la emisión de las facturas y en los complementos de pago, en la gente que me ayuda a que esté capacitada y en la gente que recibe facturas de proveedores que esté revisando en el momento si el método de pago es el correcto. Y cuando hago pago, exigir el complemento de pago, no dejar pasar más tiempo. Pero eso tiene que hacerse internamente en tu empresa para que se haga en el mismo mes de operación y no te tengas que esperar un mes, 2 meses a cuando te das cuenta de eso. Y si ahorita en tu cédula fiscal no sale que eres reciclo y tienes que estar en reciclo, pues tenemos que dar de alta antes del 31 de enero el cambio. Y el 1 de febrero a más tardar, tú cambies en tu régimen de facturación, en tu sistema de facturación, en el régimen empresarial,
en el régimen fiscal, perdón, si ahorita lo tenías como régimen general, pues ahora ya cambiarlo a régimen de simplificado de confianza de personas morales, ¿no? Porque eso va a ser la manera en cómo te van a etiquetar en todo el sistema fiscal. Entonces, hasta aquí ahorita la intención de la reunión era platicar más detalladamente de lo que es este régimen. Esperábamos que salieran estas reglas que salieron hace un par de semanas. Esta última que salió ahora el viernes de las preguntas frecuentes, que está contra toda lógica jurídica, para poder platicar de esto, porque cada caso es diferente, no podemos generalizar. Y que ustedes estén preparados a que en la toma de decisiones que vayan a hacer en los siguientes meses puedan considerar estos impactos, ¿no? Estos efectos. Y hay una pregunta, dice, si una empresa un año tiene ingresos abajo de 35 millones, se debe cambiar al reciclo, pero al siguiente año factura arriba de esa cifra, se tiene que cambiar de régimen nuevamente, y así, dependiendo de la habilidad de los ingresos. Así es, Diana. Sí. Vamos a suponer que ahorita tú en el 2021 no llegaste a los 35 millones. Por lo tanto, en el 2022 estás en reciclo. Pero en el 2022 supera los 35 millones. Entonces, acabas el 2022 en el reciclo y el siguiente, el 2023, te vas otra vez a régimen general. En el 2023 no supera los 35 millones. Entonces, el 2023 estás como régimen general y el 2024 vuelves a hacer reciclo. Así es como está ahorita estipulada la ley. Y esto está todavía más complicado porque la novedad que trae el CFDI 4.0, la factura electrónica 4.0, que va a empezar en el mes de mayo de manera obligatoria, es que van a estarse, cuando tú timbres una factura a tu cliente, los datos del cliente tienen que coincidir con los datos que están en la base de datos del SAT. Nombre, incluyendo espacios, domicilio y régimen. Entonces vas a tener que estar cambiando en tu catálogo de clientes también el régimen cada año. Si esto no lo simplifican de aquí a mayo, se va a hacer una complicación operativa muy fuerte en las empresas. El día de hoy me compartió aquí Marlene un caso de un cliente que estamos cambiando a 4.0 y al hacer la prueba ya le salió el error que no coincidía el nombre con la información que tiene el RFC en la base de datos del SAT. Entonces, si tú tienes una S en lugar de una Z, si tú tienes dos espacios en lugar de uno, ya puede ser una situación de que no puedas timbrar la factura. Y el régimen en tu catálogo de clientes, pues también va a ser un tema, ¿no? Entonces, aunándolo con lo de Diana, de que, oye, un año puedo hacer un régimen y otro año puedo hacer otro régimen, pues sí. Sí, así como está ahorita la ley, sí, así debe ser. ¿Qué pasa con los pagos a proveedores en Estados Unidos que no emiten CFDI? Carlos, buenísima pregunta, Carlos. Tenemos el derecho de considerarlo como gastos deducibles. Repito la pregunta de Carlos porque es muy buena. ¿Qué pasa con los pagos a proveedores en Estados Unidos que no emiten CFDI? Aquí voy a hacer una distinción, Carlos. Hay pagos a proveedores de servicios y hay pagos a proveedores de mercancías que se van a importar. Las mercancías que se van a importar, pues la información al final de cuentas viene en los pedimentos de importación, que no son propiamente un CFDI, pero están en propiedad de la autoridad, en la base de datos de la autoridad. Yo espero que cuando tú haces una importación de producto, aparezca ahí la información. Si no, pues tiene que tener la aplicación una opción para poderla agregar, ¿verdad? En los proveedores de servicios donde no hay un pedimento de importación, pues entonces yo lo estoy llevando en la contabilidad y cumplo con los requisitos de ley para hacerlo deducible,
pues yo lo tengo que incorporar como un gasto deducible. Debe de traer la aplicación alguna opción para hacer agregados de gastos, como esos que tú dices, Carlos, o como las amortizaciones de los vehículos que tenemos, de las maquinarias que tenemos, de los activos intangibles que tenemos, que no hay CFDI, pero cumplo con todos los requisitos fiscales para hacerlo deducible. Entonces la aplicación lo debe de traer. Hasta que nos topemos con el primer caso, pues lo vamos a ver. Pero así como estamos ahorita de incertidumbre, está todos los fiscalistas con sus contribuyentes hasta esperar qué va a pasar con la autoridad y pues tenemos que estarle dando retroalimentación a la autoridad para que vaya haciendo los cambios, ¿verdad? Pero sí, ese es un tema importante, Carlos, porque de manera natural son pagos que son deducibles, gastos que son deducibles y que no hay un CFDI de manera automática, ¿verdad? O natural. Sí. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Sé que dudas puede haber muchas, pero quería poner en la sección, en lugar de reflexiones, preguntas sin respuesta. Aún. Pero no, que mejor lo hacemos reflexivo el tema, ¿no? ¿Cuánto se le retiene de ISR a los... Hay una pregunta en el chat, la voy a leer. ¿Cuánto se le retiene de ISR a los pagos que como personas morales hacemos como personas físicas como honorarios? Y si la persona física es reciclo. Muy bien, muy buena pregunta. Los honorarios, las personas físicas pueden estar en régimen de honorarios o en reciclo. No todas las personas físicas pueden estar en reciclo. Mañana vamos a platicar de eso. Pero si tú como persona moral le pagas una factura de honorarios reciclo, la retención va a ser del 1.25%. Oye, yo empresa, ¿cómo voy a saber que es el 1.25%? Pues porque en la factura que me entregue debe de venir el régimen. Y si dice reciclo o régimen simplificado de confianza, pues la retención es del 1.25. Y en aquellos casos de personas físicas que no se cambiaron a reciclo, ¿qué retención le tengo que hacer? Pues le tengo que retener el 10% de ISR. El 10% de ISR. ¿Cómo voy a saber? Pues porque en su régimen de la factura va a decir actividad empresarial o profesional. ¿Sí? Entonces dependemos también de la información que nos estén dando ellos, ¿no? Del régimen. Entonces, algo que a lo mejor vamos a tener que hacer con todos nuestros proveedores empezando el mes de febrero es pedirle a todos los proveedores, dame una cédula fiscal actualizada tú, para saber que emitida en febrero, que traiga fecha de febrero, para saber qué régimen eres, para saber qué eres. Ya no sé qué eres, no sé si eres reciclo, no sé si eres actividad empresarial, para entonces yo poder hacer las retenciones correctas, ¿verdad? Entonces, resumiendo, el ISR de los pagos como personas morales hacemos a personas físicas como honorarios, si ellos siguen siendo de actividad empresarial, sigue siendo el 10%. Si son reciclo, va a ser el 1.25%. ¿Ok? Bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Si quieren, pueden hacerla también con el micrófono. Adelante. Muy bien. Ya vi otra pregunta. Sandra pregunta, ¿qué implicaciones hay de emitir o recibir mal la factura? PUE en vez de PPD o en el uso de CFDI G03 en vez de I04, etc. Sí, Sandra. En los CFDIs, en las facturas cuando las emitimos, lo que más debemos de cuidar es, cuando emitimos y cuando recibimos, es el método de pago que tiene que ser PUE o PPD. Aquí está.
el método de pago que sea PUE o PPD. PUE significa lo cobro en el mes que lo emito. Eso significa PUE. Lo cobro en el mes en que lo emito. Puede ser hoy o antes de que se acabe el mes. Eso significa PUE. Por lo tanto, se va a considerar ingreso para fines fiscales. ¿Qué significa PPD? PPD significa pago parcial y diferido. Lo cobro posteriormente de la emisión. Crédito. Pero esos PPD, yo me comprometo cuando lo emito a que cada vez que reciba dinero de eso, tengo que emitir un complemento de pago. Un complemento de pago haciendo referencia a la factura del PUE. Ese es un dato que tenemos que cuidar tanto en la emisión como en la recepción. Si yo le estoy comprando una mercancía a un proveedor y me está dando crédito, no debo aceptar que me diga PUE. Debo aceptar que me diga PPD. O si yo le pagué de contado una mercancía y me lo pone como PPD, lo tengo que decir que me lo haga como PUE. PUE pago una sola exhibición, lo cobro en el mes de emisión. PPD es que lo pago parcialmente, es un pago parcial o diferido. Lo voy a cobrar después. Y en el caso de los gastos, lo voy a pagar después. Entonces, esa es la implicación, Sandra, porque si lo va a concatenar eso el SAT en sus declaraciones, pues lo va a agarrar de ahí, de ese método de pago. Y el otro, que hace referencia a G03 y 04, es el campo que se llama uso de CFDI. Uso de CFDI. Y ahí, pues lo que supone es que en el uso de CFDI, le estoy diciendo a la autoridad en qué voy a utilizar esa factura. Si yo estoy comprando algo de maquinaria, pues no es, va a ser una inversión. Va a ser una inversión. A ver, estoy tratando, aquí está. Estaba abriendo algo que les quiero mostrar. El comunicado que enviamos la semana pasada y que está ahí en el blog de la reforma fiscal del CFDI 4.0, donde estamos también explicando el catálogo del uso de CFDI. Ya desaparece la opción P01 por definir. Ya queda excluido. Entonces yo tengo campos para decir si va a ser gasto o si van a ser inversión. Normalmente todos ustedes, la mayoría de las compras que hacen son gastos. Gastos en general o adquisición de mercancías. Adquisición de mercancías es que lo utilizas para producir o que lo utilizas para vender. G01. Y lo demás es G03, gastos en general. Los más comunes de las inversiones y de inversiones o de activos fijos, inversiones. Lo más común, mobiliario, equipo de oficina, es un I02. Equipo de cómputo, I04. Equipo de transporte, I03. Esto significa que lo voy a depreciar. Significa que lo voy a depreciar contablemente. Y el G03 significa que lo voy a deducir conforme lo gaste, ¿no? Y los que están con la letra D significa que solamente aplican para personas físicas. Puedo estar aquí como persona física nada más, como persona moral no. Que son deducciones para la declaración anual. Del D01 al D10 según el tipo de deducción. Entonces, estas son las implicaciones que hay. Que esto lo empieza a utilizar la autoridad en sus revisiones, en sus confrontas de información. Entonces, sí es importante también que empecemos a observar eso. ¿Sí? Otra pregunta, en caso de que se haga PPD,
y lo pague en el mes, ¿hay que cancelar y volver a hacer otra? No. Si tú emites una factura PPD, método PPD, y no te pagó en ese momento, te pagó en la tarde, te pagó al siguiente día, te pagó en la semana, pero antes de que acabe el mes, lo único que debes hacer es hacer un complemento de pago. Con que hagas el complemento de pago, con eso ya se soluciona, porque lo estás haciendo de la manera correcta. Un PPD asociado con un complemento de pago. El único tema que hay ahí es cuando tú hagas un PUE y no lo hayas cobrado en el mes. Si yo hice un PUE y no lo cobré en el mes, en estricta teoría lo que debo hacer es cancelar la factura y emitir una nueva el siguiente mes con PPD, haciendo una relación de la factura cancelada. ¿Sí? Entonces, si yo hago PPD, nada más con que haga el complemento de pago cuando lo reciba, aunque sea el mismo mes. ¿Ok? Bien. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, algún comentario adicional. ¿Alguien que quiera comentar algo, participar? ¿Algo que estén escuchando por ahí entre sus conocidos? Bien. Nosotros lo que estamos procediendo ahorita es a identificar a los clientes que tienen que cambiar a persona moral reciclo para nada más darles aviso y hacer el cambio de aquellos que no se hicieron de manera automática. Y los que tengan una duda en específico, sobre todo sociedades civiles, veamos la manera de cómo convertir. Bueno, veamos su caso en especial, porque cada caso es diferente, ¿sí? Hay casos de pérdidas fiscales que no les implica, hay casos de que se pueden convertir directamente en honorarios y no les va a impactar. Pues cada caso es diferente. Y en las que otros casos de las personas morales de reciclo, que son sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, la recomendación es que tengamos una planeación de los gastos, ingresos de los próximos tres semanas al menos, y incorporemos un activo o una amortización. Podemos utilizar la propiedad intelectual, les podemos ayudar en eso nosotros. Es algo que se hace relativamente rápido, puede tardar 3, 4 meses, en algunos casos puede tardar un mes nada más, pero ya para tener a lo mejor hay un valor de un activo depreciado que nos pueda ayudar en este flujo de efectivo. Y bueno, pues yo creo que en el mes de febrero vamos a hacer otra reunión de esto para ver ya cómo funcionó, porque ahorita todavía hay mucha incertidumbre, hay muchas dudas, y esto se hizo sobre una técnica jurídica muy desafortunada, ¿no? Pero bueno, pues es lo que tenemos actualmente, es con lo que nos está tocando lidiar, pues hay que saber nada más cómo jugarlo de la mejor manera posible. Pues bueno, si no hay ningún comentario adicional, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí, que se hayan dedicado este tiempo. Se les va a enviar también esta presentación a ustedes para que la tengan y también pues vayan haciéndonos sus preguntas. Este inicio de año ha sido muy complejo por este tema y otros que ya han de estar enterados también de los otros temas fiscales, pero tenemos que ir aclarando todas las dudas conforme vamos adquiriendo también más conocimiento de lo que está pasando en el entorno y para ir tomando las mejores decisiones. ¿Ok? El día de mañana nos vemos con Reciclo Personas Físicas. Los que quieran estar, pues están bienvenidos. Sé que hay otros, está dirigido también a clientes que ya son personas físicas, pero si ustedes están interesados, pues también están bienvenidos. ¿Ok? Bueno, pues que pasen muy, muy buena tarde. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, contador. Buenas tardes.